Señor, ayude a mi mamá, dijo la niña al desconocido, sin saber que era un millonario y cambiaría sus vidas. Señor, por favor, ayude a mi mamá, gritó Sofía, con lágrimas corriendo por sus mejillas mientras jalaba la manga de la chaqueta de un hombre desconocido. Carolina yacía inconsciente en el pavimento húmedo, su rostro pálido contrastando con el gris del concreto. Su ropa de trabajo estaba arrugada y manchada, y su respiración era débil. Los transeúntes pasaban de largo, evitando mirar la escena. Sebastián Restrepo bajó la vista hacia la niña de ojos enormes que le suplicaba. Vestía jeans y una camiseta sencilla, esperando a su chofer después de una reunión en el centro de Medellín. Nada en su apariencia casual sugería que era uno de los empresarios más exitosos de Colombia. ¿Qué pasó?, preguntó Sebastián, arrodillándose junto a Carolina. Se desmayó cuando salíamos de la clínica. No ha comido en todo el día porque no teníamos dinero, explicó Sofía entre sollozos. Trabaja mucho, señor. Demasiado. Sebastián revisó el pulso de Carolina. Era débil pero estable. Sin dudarlo, sacó su teléfono y llamó a una ambulancia. Todo va a estar bien, le dijo a Sofía. ¿Cómo te llamas? Sofía Morales. Ella es mi mamá, Carolina. Solo somos nosotras dos. Mientras esperaban la ambulancia, Carolina recuperó la conciencia lentamente. Sus ojos se enfocaron en el rostro desconocido que la miraba con preocupación. «¿Quién es usted?», murmuró débilmente. «Soy Sebastián. Su hija me pidió que la ayudara. Ya viene la ambulancia». «No tengo dinero para el hospital». Carolina intentó incorporarse, pero Sebastián la detuvo suavemente. «No se preocupe por eso ahora. Lo importante es que se sienta mejor». La ambulancia llegó en minutos. Sebastián acompañó a madre e hija al Hospital San Vicente, insistiendo en que no se preocuparan por los gastos. En el camino, Sofía le contó que su mamá trabajaba en 3 lugares diferentes, limpiando oficinas en la madrugada, en la clínica durante el día y cuidando ancianos por las noches. «Nunca duerme bien», dijo Sofía con una madurez que no correspondía a sus 8 años. «Siempre dice que está bien, pero yo sé que está muy cansada». En el hospital, los médicos diagnosticaron a Carolina con anemia severa y agotamiento extremo. Necesitaba descanso y una alimentación adecuada, cosas que claramente no había tenido en mucho tiempo. «Señora Morales», le dijo el doctor, «su cuerpo está en sus límites. Debe reducir su carga de trabajo o esto puede empeorar mucho». Carolina cerró los ojos, sabiendo que esa opción no existía para ella. Sin los 3 trabajos, no podría pagar el alquiler ni alimentar a Sofía. Sebastián, que había estado escuchando desde la puerta, se acercó. «Doctora, ¿cuánto costarán los medicamentos y el tratamiento?» «Aproximadamente 300,000 pesos, más las consultas de seguimiento». Carolina abrió los ojos alarmada. Era más dinero del que ganaba en un mes. «No puedo aceptar su ayuda», le dijo a Sebastián. «Ni siquiera lo conozco. Mi mamá es muy orgullosa», explicó Sofía, «pero yo sé que usted es bueno. Se ve en sus ojos». Sebastián sonrió ante la inocencia de la niña. «Solo quiero ayudar. No espero nada a cambio». «Siempre hay algo a cambio», replicó Carolina con desconfianza. «Los hombres como usted no ayudan sin razón. Hombres como yo, ricos, poderosos. Ustedes no entienden lo que es luchar todos los días». Sebastián se quedó callado. No podía contarle que él sí entendía, que había crecido en las comunas de Medellín, que conocía el hambre y la desesperación. Su éxito lo había alejado de esas memorias, pero no las había olvidado. «Tal vez tenga razón», dijo finalmente, «pero su hija me pidió ayuda y no puedo ignorar eso». Carolina miró a Sofía, quien la observaba con esperanza. Sabía que no tenía alternativa. «Solo hasta que me recupere», murmuró. «Después le pagaré todo. No es necesario. Para mí sí lo es». Cuando Carolina fue dada de alta 3 días después, Sebastián estaba esperando en el lobby del hospital. Le entregó una tarjeta con sus datos. «Si necesita algo más, no dude en llamarme». Carolina tomó la tarjeta y leyó el nombre. Sebastián Restrepo, CEO de Tecnovida. Su rostro palideció. «¿Tecnovida?», susurró. «¿Conoce la empresa?». Carolina apretó la tarjeta en su puño.
Tecnovida era la compañía que había cerrado la fábrica donde trabajaba su padre antes de morir, dejando a cientos de familias sin empleo. «Sí la conozco», dijo con voz tensa. «Muy bien». Sebastián notó el cambio en su tono, pero no entendió la razón. Carolina tomó a Sofía de la mano y caminó hacia la salida sin voltear atrás. «¿Por qué estás enojada, mami?», preguntó Sofía. «El señor Sebastián nos ayudó». Carolina no respondió. En su mente, el hombre que había salvado su vida se había convertido en el enemigo, el mismo enemigo que representaba todo lo que estaba mal en su país. Carolina no durmió esa noche. La tarjeta de Sebastián estaba sobre la mesa de la cocina como si fuera una bomba a punto de explotar. Tecnovida. El nombre la perseguía desde hacía 2 años. Al día siguiente, mientras Sofía estaba en la escuela, Carolina se dirigió al café internet del barrio. Con manos temblorosas, escribió el nombre de Sebastián Restrepo en el buscador. Las noticias aparecieron una tras otra. El millonario más joven de Colombia. Tecnovida cierra planta en Bello, 800 empleos perdidos. Sebastián Restrepo, genio o villano de la tecnología. «Es él», murmuró Carolina viendo las fotos del hombre que la había ayudado. El mismo que destruyó la vida de papá. Su padre, Roberto Morales, había trabajado 20 años en la planta de Tecnovida en Bello. Cuando la cerraron para optimizar operaciones, él no pudo encontrar otro empleo. La depresión y el estrés lo consumieron hasta que su corazón no resistió más. Murió 6 meses después del cierre. Carolina imprimió varios artículos y regresó a casa con una decisión tomada. Tenía que devolverle el dinero a Sebastián y cortar todo contacto con él. Esa tarde se dirigió a las oficinas de Tecnovida en el poblado. El edificio de cristal y acero se alzaba imponente, un símbolo del éxito, que se construía sobre las ruinas de los trabajadores. «Vengo a ver al señor Restrepo», le dijo a la recepcionista. «¿Tiene cita?» «No, pero dígale que es Carolina Morales. Él me conoce». Media hora después, Sebastián bajó personalmente al lobby. Vestía un traje elegante que contrastaba con la ropa casual que llevaba en el hospital. «Carolina, qué sorpresa. ¿Cómo se siente?» «Vine a devolverle esto». Carolina sacó un sobre con dinero. «No quiero nada suyo». Sebastián frunció el ceño. «¿Pasó algo?» «Pensé que habíamos quedado en que no era necesario». «¿Sabe quién era Roberto Morales?», lo interrumpió Carolina sacando uno de los artículos impresos. Sebastián miró el papel. Era la noticia del cierre de la planta de Bello. «Carolina, Era mi padre. Trabajó 20 años para su empresa. 20 años de su vida, señor Restrepo. Y ustedes lo desecharon como basura. La decisión de cerrar esa planta no fue fácil. No fue fácil para usted contar el dinero que se ahorraron». Carolina alzó la voz, atrayendo miradas. «Mi padre murió de tristeza 6 meses después. ¿Sabe lo que es ver a tu papá perderse porque ya no sirve para nada?» Sebastián se quedó callado. Recordaba perfectamente esa decisión. Había sido una de las más difíciles de su carrera, pero los números no mentían. La planta perdía dinero. «Lamento mucho lo de su padre», dijo finalmente. «Pero la empresa estaba en crisis. Si no cerrábamos esa planta, toda Tecnovida habría quebrado. Habríamos perdido miles de empleos en lugar de 800. Siempre tienen una justificación, ¿verdad?» Carolina sacudió la cabeza. «Los ricos siempre encuentran una razón para sus decisiones. Yo no nací rico, Carolina. Crecí en la Comuna 13. Sé lo que es no tener nada». Carolina rió amargamente. «¿Y eso lo hace mejor? ¿Traicionar a los suyos? Nunca traicioné a nadie. Construí esta empresa para crear empleos, para ayudarse a sí mismo. No me venga con cuentos». Sebastián suspiró. No sabía cómo explicarle que cada decisión empresarial lo atormentaba, que llevaba el peso de cada empleado despedido, que la culpa lo desvelaba muchas noches. «Quédese con el dinero», dijo Carolina dejando el sobre en el escritorio de la recepción. «Pero no quiero volver a verlo. Y no se acerque a mi hija». «Carolina, espere». Pero ella ya se había ido, dejando a Sebastián con la sensación de que había perdido algo importante sin saber exactamente qué. Esa noche, Sofía notó que su madre estaba más callada que de costumbre. «¿Por qué no vino el señor Sebastián a visitarnos?», preguntó mientras cenaban arroz con frijoles.
Porque no va a venir más, mi amor. ¿Por qué? ¿Hice algo malo? Carolina miró los ojos inocentes de su hija y sintió un nudo en la garganta. No, mi cielo, es solo que él y yo somos muy diferentes. Pero él es bueno, mami. Me gusta cómo me habla, como si fuera importante. Carolina no supo qué responder. Durante 3 días, Sofía preguntó por Sebastián. Durante 3 días, Carolina inventó excusas. El cuarto día, mientras compraba en el mercado, Carolina vio a Sebastián en el café de la esquina. Estaba solo tomando un tinto y leyendo el periódico. Parecía fuera de lugar en ese ambiente humilde, pero no incómodo. Sus ojos se encontraron a través del vidrio. Sebastián se levantó y salió del café. «No la estoy siguiendo», dijo. «Vengo aquí desde hace 3 días, esperando encontrarla. Ya le dije que no quiero hablar con usted». Sofía me preguntó por qué no la he visitado. Le dije que su mamá estaba enojada conmigo. Carolina se tensó. ¿Habló con mi hija? La encontré ayer saliendo de la escuela. Solo hablamos 5 minutos. Le prometí que intentaría arreglar las cosas con usted. No le prometió nada, no tiene derecho. Tiene razón, la interrumpió Sebastián. No tengo derecho a nada, pero sí tengo derecho a explicarme. Carolina lo miró fijamente. Había algo en sus ojos que no había visto antes. Vulnerabilidad. 5 minutos, dijo finalmente. Pero aquí, donde todos puedan vernos. Se sentaron en una mesa del café. Sebastián pidió 2 tintos y esperó a que Carolina hablara primero. «Mi padre era un buen hombre», comenzó ella. «Nunca faltó un día al trabajo. Nunca se quejó de nada. Cuando cerraron la planta, él siguió yendo todos los días durante una semana, como si fuera un error». Sebastián escuchó sin interrumpir. Después de eso, se fue apagando. Buscó trabajo en todas partes, pero a los 55 años nadie lo quería. Decía que ya no servía para nada, que había fracasado como padre y como hombre. «Carolina, déjeme terminar. Cuando él murió, yo estaba embarazada de Sofía. Su papá nos abandonó en cuanto supo que venía la bebé. Así que sí, señor Restrepo, sé muy bien lo que es la traición de los hombres poderosos». Sebastián bebió su tinto lentamente, procesando las palabras de Carolina. «¿Puedo contarle mi historia?», preguntó finalmente. Carolina asintió, aunque reacia. «Mi mamá murió cuando yo tenía 10 años. Mi papá se volvió alcohólico y me golpeaba cuando llegaba borracho. Me fui de la casa a los 15 años y viví en la calle 2 años. Una señora, doña Carmen, me recogió y me puso a estudiar por las noches mientras trabajaba de día». Carolina lo observó con atención. «Estudié ingeniería sistemas con una beca. Mi primera empresa quebró. La segunda también. Tecnovida nació de mis últimos ahorros y la fe de 5 empleados que creyeron en mí. ¿Y eso justifica lo que les hizo a los trabajadores de Bello? No». Sebastián negó con la cabeza. «No lo justifica, pero tal vez explica por qué cada decisión me duele. Porque yo también he estado del otro lado». Carolina sintió que su rabia se desvanecía lentamente, reemplazada por confusión. «¿Por qué me cuenta esto?». «Porque en 3 días pensando en usted, me di cuenta de algo. Hace mucho tiempo que nadie me habla con tanta honestidad. Hace mucho que nadie me ve como Roberto Morales me vería. No me conoce, señor Restrepo. Llámame Sebastián. Y tiene razón, no la conozco, pero me gustaría conocerla. Y me gustaría que Sofía no me odie por algo que hice antes de saber que existía». Carolina se quedó callada, luchando entre su resentimiento y algo nuevo que no podía identificar. «Una oportunidad», dijo Sebastián. «Solo eso, para demostrarle que no todos los ricos son iguales. Para demostrarme a mí mismo que aún puedo ser el hombre que mi mamá quería que fuera». Carolina lo miró durante largos segundos. Finalmente suspiró. «Solo porque Sofía lo pregunta todos los días. Pero si me decepciona, se acabó para siempre». Sebastián sonrió por primera vez en días. «No la voy a decepcionar». 3 semanas después del encuentro en el café, Carolina comenzó a ver a Sebastián de manera diferente. Ya no era solo el CEO millonario que había destruido la vida de su padre, sino un hombre que parecía genuinamente interesado en conocerla. Sus encuentros se volvieron más frecuentes y menos tensos. Sebastián la visitaba en el café después del trabajo, siempre pidiendo permiso antes de sentarse. Hablaban de todo,
de la situación del país, de los sueños de Sofía, de la música que les gustaba. ¿Sabes qué me dijo Sofía ayer?, preguntó Carolina una tarde, revolviendo su café. Que quiere estudiar medicina para ayudar a la gente como tú me ayudaste a mí. Sebastián sonrió. Es una niña muy especial. Tiene tu fortaleza y tu corazón. A veces pienso que es más madura que yo. Ha visto cosas que ningún niño debería ver. Pero también ha visto el amor. Eso se nota en cómo habla de ti. Eres su heroína. Carolina se sonrojó ligeramente. No soy heroína de nadie. Solo hago lo que debo hacer. Exactamente por eso eres heroína. Sebastián se inclinó hacia adelante. Carolina, tengo una propuesta que hacerte. Ella se tensó inmediatamente. Si es dinero... No es dinero, es trabajo, trabajo real. Carolina lo miró con desconfianza. En Tecnovida estamos creando un programa de acercamiento comunitario. Necesitamos alguien que entienda las comunidades, que hable su idioma, alguien como tú. No sé nada de tecnología ni de empresas. No necesitas saber de tecnología. Necesitas saber de gente, y de eso sabes más que cualquiera de mis ejecutivos. Carolina se quedó pensativa. La idea la asustaba y la emocionaba al mismo tiempo. ¿Cuánto pagarían? El doble de lo que ganas en tus 3 trabajos, y solo serían 8 horas al día. Es demasiado bueno para ser cierto. Carolina, he visto cómo hablas con la gente del barrio. He visto cómo te respetan. Eso no se puede comprar ni enseñar, se nace con eso. Esa noche, Carolina no pudo dormir. Por primera vez en años, se permitió soñar con una vida diferente. Una vida donde pudiera dedicarle más tiempo a Sofía, donde no llegara agotada todas las noches. «Mamá, ¿te gusta el señor Sebastián?», le preguntó Sofía durante el desayuno. «Es una buena persona», respondió Carolina evitando la mirada penetrante de su hija. «A mí me gusta mucho. Ayer me ayudó con la tarea de matemáticas en el parque. Sabe explicar muy bien». «¿Cuándo fue eso?». «Cuando tú estabas comprando en la tienda. Me encontró jugando sola y se sentó conmigo. Me contó que de niño también era malo para las matemáticas». Carolina sintió una mezcla de ternura y preocupación. Sebastián estaba volviéndose importante para Sofía, y eso la asustaba. Al día siguiente, Carolina aceptó el trabajo en Tecnovida. Su primer día fue abrumador. La oficina era elegante y moderna, muy diferente a los lugares donde había trabajado antes. Sebastián la presentó personalmente a todo el equipo. Carolina será nuestra nueva directora de enlace comunitario. Ella nos ayudará a entender mejor las necesidades de las comunidades donde trabajamos. Los primeros días fueron difíciles. Carolina se sentía fuera de lugar entre ejecutivos con trajes caros y títulos universitarios. Pero poco a poco encontró su lugar. Su primera propuesta causó revuelo en la junta directiva. Los programas de salud que tenemos no funcionan porque no entienden la realidad de la gente, explicó Carolina, de pie frente a una sala llena de hombres en trajes. La gente del barrio no puede faltar al trabajo para ir a una cita médica a las 2 de la tarde. Necesitamos consultas nocturnas y los fines de semana. Eso sería muy costoso, objetó uno de los directores. ¿Más costoso que un programa que no funciona?, replicó Carolina. Llevamos 6 meses gastando dinero en algo que no sirve a nadie. Sebastián la observaba con admiración. Carolina tenía razón y no tenía miedo de decirlo. «Me parece una excelente propuesta», dijo Sebastián. «Implementémosla». Después de la reunión, Sebastián la alcanzó en el pasillo. «Estuviste increíble ahí adentro. Pensé que me iban a despedir», admitió Carolina. «¿Estás loca? Acabas de solucionar un problema que llevábamos meses tratando de resolver». Los fines de semana, Sebastián comenzó a visitarlas. Al principio, Carolina pensó que era por cortesía, pero pronto se dio cuenta de que genuinamente disfrutaba su compañía. Un sábado, llevó a Sofía al Museo de Antioquia. Carolina los acompañó, sintiendo algo extraño al ver a Sebastián explicándole a Sofía sobre las obras de Botero con la paciencia de un padre. «¿Por qué está tan gordo?», preguntó Sofía, señalando una escultura. «Botero pintaba así para mostrar que la belleza puede tener muchas formas», explicó Sebastián. «Lo que importa no es cómo te ves por fuera, sino quién eres por dentro». Carolina sintió que algo se movía en su pecho.
No había visto a Sofía tan feliz desde hacía mucho tiempo. Esa noche, mientras Sofía dormía, Carolina y Sebastián se quedaron hablando en la pequeña sala de la casa. «Gracias por el día de hoy», dijo Carolina. Sofía se divirtió mucho. «Yo también. Hace tiempo que no disfrutaba tanto un día». «¿No tienes familia?» «Doña Carmen, mi ama de llaves, es lo más parecido a una madre que tengo. Y algunos amigos, pero no muchos. El dinero complica las relaciones». «¿Te arrepientes de ser rico?» Sebastián se rió. «No me arrepiento del dinero. Me arrepiento de lo que tuve que hacer para conseguirlo, de las decisiones que lastimaron a gente como tu papá». Carolina lo miró con una expresión nueva en los ojos. Mi papá habría entendido. Era un hombre práctico. Sabía que los negocios eran difíciles. ¿De verdad lo crees? Sí, y creo que le habría gustado saber que su muerte no fue en vano. ¿Qué te sirvió para ser mejor persona? En ese momento, Sebastián se dio cuenta de que estaba enamorándose de Carolina Morales, de su fuerza, de su honestidad, de la manera en que había criado a Sofía sola. «Carolina, ¿Qué? Creo que me estoy enamorando de ti». Carolina sintió que el corazón se le aceleraba. También había sentido esa conexión creciendo entre ellos, pero escucharlo en voz alta la asustó. «Sebastián, somos muy diferentes». «Sí, pero eso no importa. Lo que importa es lo que siento cuando estoy contigo, como si fuera la mejor versión de mí mismo». Carolina se acercó a él lentamente. Cuando sus labios se tocaron, fue como si todo el mundo se detuviera. El beso fue suave, lleno de promesas no dichas. «Tengo miedo», susurró Carolina cuando se separaron. «Yo también, pero creo que vale la pena arriesgarse». Desde la puerta de su cuarto, Sofía los observaba con una sonrisa. Finalmente pensó, su mamá había encontrado a alguien que la hacía feliz. Los siguientes meses fueron los más felices que Carolina recordaba. Sebastián se volvió parte de sus vidas de manera natural. Ayudaba a Sofía con las tareas, cocinaba los domingos y trataba a Carolina como su igual en todo. En el trabajo, Carolina se había convertido en una pieza clave de Tecnovida. Sus programas comunitarios estaban funcionando mejor que nunca y había ganado el respeto de todos sus colegas. Una noche, mientras cenaban en un restaurante modesto del barrio, Sebastián tomó la mano de Carolina sobre la mesa. «¿Sabes qué?», dijo. «Creo que nunca había sido tan feliz en mi vida». «Yo tampoco», admitió Carolina. «A veces pienso que es demasiado bueno para ser real». «Es real», le aseguró Sebastián, «y es solo el comienzo». Sofía levantó su vaso de jugo. «Por nosotros tres», gritó, haciendo que otras personas en el restaurante voltearan a verlos con sonrisas. «Por nosotros tres», repitieron Carolina y Sebastián al unísono, brindando con sus propios vasos. En ese momento, Carolina se sintió completa por primera vez en su vida. Tenía un trabajo que amaba, un hombre que la respetaba y la amaba, y una hija que por fin tenía la figura paterna que siempre había necesitado. Lo que no sabía era que esa felicidad estaba a punto de ponerse a prueba de la manera más inesperada. 6 meses después de comenzar su relación, Carolina se sentía como si viviera en un cuento de hadas. Sebastián había demostrado ser todo lo que ella nunca se atrevió a soñar: atento, cariñoso y completamente dedicado tanto a ella como a Sofía. Esa mañana de viernes, Carolina llegó temprano a la oficina para terminar un informe sobre el programa de salud comunitaria. Los resultados eran extraordinarios. Habían logrado reducir en un 40% las enfermedades prevenibles en los barrios donde trabajaban. Mientras revisaba los números en su computadora, recibió un correo de la administración con el asunto: «Estado de cuenta. Beca educativa Sofía Morales». Carolina frunció el ceño. No había solicitado ninguna beca para Sofía. Abrió el correo con curiosidad. «Estimada señora Morales, nos complace informarle que el pago mensual de $500, 0,00 pesos correspondiente a la beca de excelencia académica para su hija Sofía, ha sido procesado exitosamente. Este beneficio, activo desde hace 8 meses, continuará hasta que la beneficiaria complete sus estudios secundarios». Carolina sintió que el mundo se tambaleaba. 8 meses.
exactamente desde que conoció a Sebastián. Con manos temblorosas, siguió leyendo hasta encontrar el nombre del donante. Fundación S.R. Sebastián Restrepo. No puede ser, murmuró imprimiendo el documento. Durante los siguientes minutos, Carolina hizo llamadas frenéticas. Descubrió que no solo había una beca para Sofía, sino que también había un subsidio de vivienda, que explicaba por qué su arrendador nunca había subido el alquiler. Además, su EPS había sido mejorada a un plan premium sin costo adicional. Todo pagado por Sebastián, todo sin su conocimiento. Carolina se levantó de su escritorio tan bruscamente que derribó su café. Necesitaba aire, necesitaba pensar, pero sobre todo necesitaba respuestas. Subió directamente al piso ejecutivo, pasando por alto a la secretaria de Sebastián. «Carolina», la secretaria intentó detenerla. «El señor Restrepo está en reunión». «Pues que termine su reunión», replicó Carolina empujando la puerta de la oficina. Sebastián estaba en una videoconferencia con inversores internacionales. Al ver a Carolina entrar con los papeles en la mano y el rostro desencajado, inmediatamente supo que algo había salido muy mal. «Señores, tendré que continuar esta reunión más tarde», dijo, cortando la llamada. «¿Qué significa esto?» Carolina arrojó los documentos sobre el escritorio. Sebastián ni siquiera necesitó leerlos. Sabía exactamente qué había descubierto. «Carolina, ¿puedo explicarte?» «8 meses», gritó. «8 meses comprándome como si fuera una mercancía. No es así. Yo solo quería ayudar». ¿Ayudar o comprarme? ¿Cuántas cosas más hay, Sebastián? ¿El trabajo también es falso? ¿Todo esto es un juego para ti? El trabajo es real. Tu talento es real. Los resultados que has logrado son reales. Pero yo no sabía nada de esto. Carolina señaló los papeles. Me has estado mintiendo todo este tiempo. No te mentí, solo no te dije toda la verdad. Es lo mismo. Carolina sintió lágrimas de rabia corriendo por sus mejillas. ¿Cómo pudiste hacerme esto? ¿Cómo pudiste hacerme creer que me amabas cuando solo me tenías lástima? Te amo, Carolina. Todo esto lo hice porque te amo. Esto no es amor. Carolina negó con la cabeza violentamente. Esto es control. Esto es lo que hacen los ricos. Compran lo que quieren. Sebastián se acercó a ella, pero Carolina retrocedió. No me toques. No te atrevas a tocarme con esas manos que me han estado manipulando todos estos meses. Carolina, por favor, ¿sabes qué es lo peor de todo? La voz de Carolina se quebró. Que empezaba a confiar en ti, empezaba a creer que era posible, que alguien como tú podía amar a alguien como yo sin segundas intenciones. Es posible. Yo te amo. Me amas tanto que decidiste por mí. Carolina se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. Decidiste qué era mejor para mi hija, para mí, para nuestras vidas, como si fuéramos tus empleadas. Yo solo quería que tuvieras las oportunidades que mereces. Las oportunidades se ganan, Sebastián, no se regalan, y definitivamente no se dan a escondidas como si fueras un benefactor secreto. Sebastián se sintió desesperado. Todo lo que decía solo empeoraba las cosas. ¿Qué querías que hiciera? ¿Verte trabajar 3 empleos matándote lentamente? ¿Ver a Sofía sin las oportunidades que otros niños tienen? Sí, gritó Carolina, exactamente eso, porque esa era mi vida, mi elección, mi responsabilidad, no la tuya. Pero ahora pueden tener algo mejor. ¿A qué precio? Mi dignidad, mi autoestima, la sensación de que puedo valerme por mí misma. Carolina recogió los papeles del escritorio. Durante estos meses me sentí orgullosa de mí misma. Pensé que por fin estaba saliendo adelante por mis propios méritos, que mi trabajo servía para algo, que era valiosa. Eres valiosa. Mentira. Carolina lo miró con una mezcla de dolor y desprecio. Si fuera valiosa, habrías confiado en mí. Me habrías dicho la verdad. Habrías respetado mi derecho a decidir. Tenía miedo de que te enojaras. ¿Y preferiste que me sintiera como una idiota cuando lo descubriera? Porque sabías que lo descubriría, ¿verdad? Sebastián bajó la cabeza. Había sabido desde el principio que este momento llegaría, pero había preferido posponerlo indefinidamente. ¿Sofía también lo sabe?, preguntó Carolina con voz más calmada pero fría.
No, ella no sabe nada. Mejor, porque no quiero que vea cómo el hombre que consideraba su figura paterna en realidad nos veía como un proyecto de caridad. Carolina, no es así. Es exactamente así. Carolina se dirigió hacia la puerta. ¿Y sabes qué, Sebastián? Lo que más me duele no es que me hayas mentido, es que me hayas hecho creer que yo le importaba a alguien por quien soy, no por lo que necesito. Me importas, más que cualquier otra persona en el mundo. Carolina se detuvo en la puerta sin voltear. Si de verdad te importara, habrías confiado en mí. Habrías creído que podía manejar la verdad. Habrías creído que era lo suficientemente fuerte para enfrentar mis problemas sin tu dinero. Eres la persona más fuerte que conozco. Entonces actúa como si lo creyeras. Carolina finalmente volteó. No quiero verte más, Sebastián. Y no quiero que te acerques a Sofía. Esta vez es definitivo. Carolina, por favor. Esto se acabó. Para siempre. Carolina salió de la oficina cerrando la puerta tras de sí. Sebastián se dejó caer en su silla ejecutiva, sabiendo que acababa de perder lo más importante que había tenido en su vida. Esa noche, cuando Sofía preguntó por qué Sebastián no había venido a cenar como todos los viernes, Carolina no supo qué responder sin llorar. ¿Se pelearon?, preguntó Sofía con la intuición de los niños. Algo así, mi amor. Va a volver. Carolina abrazó a su hija, sintiendo cómo su propio corazón se rompía al ver la tristeza en los ojos de Sofía. No lo sé, mi cielo, no lo sé. Pero en el fondo Carolina sí sabía. Esta vez no habría reconciliación. Esta vez el daño era demasiado profundo para repararse. 3 semanas habían pasado desde la confrontación en la oficina y Carolina sentía como si viviera en una neblina constante. Había renunciado a Tecnovida al día siguiente de descubrir la verdad, regresando a sus antiguos trabajos con una sensación de derrota que la consumía. Las mañanas eran las peores. Sofía había dejado de preguntar por Sebastián, pero Carolina notaba cómo su hija miraba hacia la puerta cada vez que alguien tocaba, esperando ver su rostro familiar. «Mamá, ¿por qué estás tan triste?», le preguntó Sofía una noche mientras cenaban arroz con huevo, lo único que Carolina había podido comprar ese día. «No estoy triste, mi amor, solo cansada. Antes sonreías más. Desde que el señor Sebastián no viene, ya no sonríes igual». Carolina sintió un nudo en la garganta. No podía explicarle a una niña de 8 años la complejidad de lo que había pasado. A veces los adultos se pelean, Sofía, y a veces esas peleas no se pueden arreglar. ¿Como cuando papá se fue? La pregunta golpeó a Carolina como un puñetazo. Sofía rara vez mencionaba a su padre biológico. «No, mi cielo, esto es diferente». «¿Diferente cómo?». Carolina no supo qué responder. ¿Cómo explicarle que esta vez el abandono dolía más porque había sido real? Que Sebastián había sido el padre que Sofía nunca tuvo y el amor que ella nunca pensó merecer. Mientras tanto, en su penthouse de El Poblado, Sebastián tampoco dormía bien. Doña Carmen, su ama de llaves de 60 años, que lo conocía mejor que nadie, lo observaba con preocupación. «Sebastián, llevas 3 semanas sin comer bien. Esto no puede seguir así». «No tengo hambre, doña Carmen». «No es hambre lo que te falta, mijo. Es esa familia que dejaste ir». Sebastián levantó la vista del plato intacto. «Yo no los dejé ir. Ella se fue. Y tenía razón en irse». «¿Tenía razón?». «Le mentí durante meses. La manipulé sin que se diera cuenta. Soy exactamente el tipo de hombre que ella pensó que era desde el principio». Doña Carmen se sentó frente a él con la familiaridad de alguien que lo había criado. «¿Tú la amas?». «Más que a mi propia vida». «¿Y amas a esa niña?». «Como si fuera mi hija». «Entonces no entiendo por qué estás aquí sintiendo lástima por ti mismo en lugar de estar allá luchando por ellas». «Porque Carolina me pidió que no me acercara, y esta vez voy a respetar su decisión». «Ay, Sebastián», doña Carmen negó con la cabeza. «Para ser tan inteligente en los negocios, eres bien burro para el amor». Los días siguientes fueron una rutina de supervivencia para Carolina. Limpiar oficinas de madrugada, trabajar en la clínica durante el día y cuidar ancianos por las noches. Su cuerpo comenzó a resentirse nuevamente, pero esta vez el agotamiento venía acompañado de una tristeza profunda que no podía sacudirse.
Sofía también comenzó a mostrar signos del cambio. Sus calificaciones bajaron, se volvió más callada y sus maestras empezaron a preocuparse. «Señora Morales», le dijo la profesora después de clases, «Sofía ha estado muy distraída últimamente. ¿Está pasando algo en casa?» Carolina no sabía cómo explicar que habían perdido no solo estabilidad económica, sino también la primera figura paterna que Sofía había conocido. «Son algunos cambios familiares», respondió vagamente. «Va a estar bien». Pero Carolina no estaba segura de que fuera cierto. El punto de quiebre llegó 3 meses después de la separación. Sofía despertó una madrugada con fiebre alta y dificultad para respirar. Carolina, aterrorizada, la llevó corriendo al hospital. «Es neumonía», diagnosticó el médico de urgencias. «Necesita hospitalización inmediata y antibióticos especializados». «¿Cuánto va a costar?», preguntó Carolina, aunque ya sabía que no podía pagarlo. «Aproximadamente 2 millones de pesos, incluyendo los medicamentos y la estadía». Carolina sintió que el mundo se tambaleaba. No tenía esa cantidad de dinero. Su antigua EPS solo cubría una parte mínima del tratamiento. ¿Hay alguna alternativa más económica? El médico la miró con comprensión pero firmeza. «Señora, su hija está muy enferma. No podemos escatimar en el tratamiento». Carolina se sentó en el pasillo del hospital con Sofía dormida en sus brazos, luchando contra las lágrimas. Por primera vez en su vida, se sintió completamente derrotada. Sacó su teléfono con manos temblorosas y marcó el número que se sabía de memoria, pero había jurado no volver a usar. El teléfono sonó 1, 2, 3 veces. Contestó el buzón de voz. «Sebastián, soy Carolina. Sofía está en el hospital con neumonía y yo no tengo el dinero para el tratamiento. Sé que no tengo derecho a pedirte nada después de cómo terminamos las cosas, pero por favor, es mi hija. Si puedes ayudarla, te lo voy a agradecer toda la vida. Estamos en el Hospital San Vicente». Colgó y se quedó allí, sintiéndose más pequeña que nunca. Lo que Carolina no sabía era que Sebastián estaba en Nueva York, cerrando un contrato millonario que le había tomado meses negociar. Su teléfono estaba en silencio durante la presentación más importante de su carrera. Pasaron 6 horas antes de que viera el mensaje. Cuando finalmente escuchó la voz quebrada de Carolina, Sebastián sintió que se le paraba el corazón. Sin dudarlo, canceló todos sus compromisos y tomó el primer vuelo de regreso a Medellín. Pero para cuando llegó al hospital, ya era demasiado tarde para ser el héroe. Carolina estaba en el pasillo, sosteniendo una factura de 2 millones de pesos pagada en su totalidad. En sus manos tenía también un recibo de venta de una joyería del centro. «¿Carolina?» Sebastián corrió hacia ella. «¿Cómo está Sofía? ¿Qué pasó?» Carolina lo miró con los ojos rojos de llorar, pero con una expresión de calma extraña. «Ya está bien. Los antibióticos están funcionando. Podremos irnos mañana. Gracias a Dios. Recibí tu mensaje y no necesité tu ayuda». Carolina mostró el recibo. «Vendí el anillo de matrimonio de mi mamá. Era lo único que me quedaba de ella, pero valía lo suficiente». Sebastián sintió como si le hubieran dado una puñalada. Carolina había sacrificado su última conexión con su familia antes que pedirle ayuda directamente. «Carolina, no digas nada». Carolina se levantó. «Solo vine a decirte que retiro mi mensaje. Sofía y yo vamos a estar bien. Siempre hemos estado bien. Y siempre vamos a estar bien. Pero yo quiero ayudar». «Ya no necesitamos tu ayuda, Sebastián. Y ya no la queremos». Carolina entró a la habitación donde Sofía dormía, dejando a Sebastián solo en el pasillo, entendiendo finalmente que había perdido no solo el amor de su vida, sino también la oportunidad de demostrar que podía amarla sin intentar rescatarla. Esa noche, mientras velaba el sueño de Sofía, Carolina tomó una decisión. No volvería a depender de nadie más que de sí misma. No volvería a permitir que el amor la hiciera vulnerable. Lo que no sabía era que Sebastián, sentado en su auto afuera del hospital, había tomado una decisión similar. Encontraría la manera de amarla sin asfixiarla, de ayudarla sin quitarle su dignidad, o moriría en el intento. Pero primero tenía que aprender cómo se ama sin dinero, y esa era una lección que nunca le habían enseñado.
6 meses habían pasado desde la noche en el hospital. Sebastián había respetado el deseo de Carolina de mantenerse alejado, pero eso no significaba que había dejado de pensar en ellas. Cada día era una lucha constante entre su deseo de buscarlas y su promesa de respetar su espacio. Una tarde lluviosa de octubre, doña Carmen entró a su oficina con determinación. «Sebastián, necesitamos hablar». «Doña Carmen, estoy ocupado». «Lo que estás es muriendo en vida», lo interrumpió. «Y esa niña y esa mujer también están sufriendo». Sebastián levantó la vista de los documentos. «¿Cómo sabe eso?» «Porque me encontré con Carolina en el mercado la semana pasada. Está más flaca, más pálida, y la niña ya no tiene esa alegría que tenía cuando tú estabas en sus vidas. Ella me pidió que no me acercara. Te pidió que no fueras el hombre rico que intenta comprar el amor. No te pidió que dejaras de ser el hombre que las ama». Sebastián se quedó callado, procesando las palabras de la mujer que lo conocía mejor que nadie. «¿Qué quiere que haga?» «Que aprendas la diferencia entre ayudar y controlar, entre amar y poseer». Esa misma noche, Sebastián tomó una decisión que habría parecido imposible meses atrás. Se puso jeans viejos y una camiseta, y se dirigió al barrio donde vivían Carolina y Sofía. No fue a buscarlas, fue a buscar trabajo. «Necesito un empleo», le dijo a don Álvaro, el dueño de la tienda de barrio. «Cualquier cosa. Cargar cajas, organizar inventario, lo que sea». Don Álvaro lo miró con desconfianza. «¿Usted no es el ricachón que andaba con Carolina?» «Sí, señor, pero ya no soy su ricachón, solo soy Sebastián y necesito trabajo». «¿Por qué querría trabajar aquí? Esto no paga ni la 10ª parte de lo que usted debe ganar». «Porque quiero demostrarle a alguien que puedo valerme por mí mismo sin mi dinero». Don Álvaro estudió su rostro durante largos segundos. «Está bien, pero no espere tratamiento especial. Aquí se trabaja duro o se va». «Entendido». Durante las siguientes semanas, Sebastián trabajó en la tienda todas las tardes después de sus responsabilidades en Tecnovida. Sus manos se llenaron de callos, su espalda se resintió de cargar cajas, y por primera vez en años llegaba a casa genuinamente agotado. Los vecinos del barrio comenzaron a verlo diferente. Ya no era el forastero rico, sino el tipo que sudaba igual que ellos. «¿Sabes qué?», le dijo doña Marta, una clienta regular. «Al principio pensé que estabas loco, pero ya entiendo. Estás aprendiendo a ser gente como nosotros». Sebastián sonrió mientras acomodaba las gaseosas. «Siempre fui gente como ustedes, doña Marta. Solo se me había olvidado». Mientras tanto, Carolina mantenía su rutina agotadora de 3 trabajos, pero algo había cambiado en ella. Los comentarios de los vecinos sobre Sebastián trabajando en la tienda la habían confundido profundamente. «¿Es cierto que el señor Sebastián está trabajando con don Álvaro?», le preguntó a Sofía una noche. «Sí, mami. Lo vi ayer cargando cajas. Se veía muy cansado, pero me saludó con la mano». «¿Te habló?» «No, solo me saludó de lejos, pero sonrió». «Como antes». Carolina sintió una mezcla de curiosidad y dolor. ¿Qué estaba haciendo Sebastián? La respuesta llegó 3 meses después, cuando Carolina se enfermó de gripe y no pudo trabajar durante una semana. El viernes por la noche, encontró un sobre debajo de su puerta. Dentro había dinero suficiente para cubrir la semana de trabajo perdida y una nota escrita a mano. «Carolina, esto no es regalo ni caridad. Es un préstamo de emergencia del fondo comunitario que hemos creado en el barrio. Varios vecinos contribuimos cada mes para ayudarnos en casos como este. No hay intereses, pero sí hay la obligación de ayudar a otros cuando puedan. Si quieres saber más, pregúntale a doña Marta, un vecino que te aprecia». Carolina corrió a casa de doña Marta al día siguiente. «¿Es cierto lo del fondo comunitario?» «Claro que es cierto, mija. Sebastián lo propuso hace 2 meses. Él pone la misma cantidad que todos nosotros, ni un peso más, y trabaja igual que cualquiera para ganarse su parte. Él puso mi nombre en la lista». «No», doña Marta sonrió. «Yo lo puse, porque vi cómo te has matado trabajando todos estos meses, y cómo ese muchacho se ha matado tratando de ser digno de ti». Carolina sintió que algo se movía en su pecho. «Doña Marta, ¿puedo preguntarle algo?» «Claro, mija. ¿Usted cree que la gente puede cambiar de verdad?» «Ay, Carolina, la gente no cambia.
La gente se convierte en quien siempre fue por dentro, cuando encuentra una razón lo suficientemente fuerte. Esa noche Carolina no pudo dormir. Por primera vez en meses, se permitió pensar en Sebastián sin rabia. En los 6 meses que habían estado juntos, él había sido gentil, respetuoso y genuinamente interesado en su bienestar. El error había sido la forma, no la intención. Al día siguiente, era sábado. Carolina se levantó temprano y por primera vez en meses se arregló con cuidado. Se puso su vestido favorito y le dijo a Sofía que tenían una diligencia importante que hacer. ¿A dónde vamos, mami? A buscar a alguien que hemos extrañado mucho. Llegaron a la tienda de don Álvaro a las 2 de la tarde. Sebastián estaba organizando el inventario en la bodega, con la camiseta empapada de sudor y las manos sucias. «Disculpe», dijo Carolina desde la puerta. «¿Podría hablar con el empleado nuevo?» Sebastián se volteó y casi se le cae la caja que estaba cargando. Carolina estaba ahí, hermosa como siempre, con Sofía tomada de la mano. «Carolina, yo vengo a hacer una propuesta de negocios», dijo ella con una sonrisa pequeña. «He escuchado que eres muy bueno organizando inventarios. ¿Una propuesta de negocios?» «Sí. Mi casa necesita reorganización urgente, y yo necesito un socio que entienda el valor del trabajo honesto». Sebastián se limpió las manos en el delantal y se acercó lentamente. «¿Qué tipo de sociedad? La que construyen 2 personas que se respetan, que trabajan juntas y que se aman sin condiciones ni secretos». «Sebastián», gritó Sofía, corriendo hacia él. Sebastián la levantó en brazos, sintiendo que por fin podía respirar después de meses de contener el aliento. «Te extrañé mucho, pequeña. Yo también. Mamá llora por las noches, pero dice que es por el trabajo». Sebastián miró a Carolina por encima de la cabeza de Sofía. «¿Lloras por las noches?» «Todos los días», admitió Carolina, «porque me di cuenta de que cometí un error. Castigué al hombre que me ama por los errores del hombre que no supo cómo amarme. Carolina, yo fui quien se equivocó. Los dos nos equivocamos». Carolina se acercó. «Tú intentaste amarme como pensaste que necesitaba ser amada, y yo te castigué por no ser perfecto en tu primer intento». Sebastián bajó a Sofía y tomó las manos de Carolina. «Si me das otra oportunidad, te prometo que vamos a construir algo real, sin secretos, sin manipulaciones. Solo nosotros 3 trabajando juntos». «Una condición», dijo Carolina, «la que quieras. Nada de anillos caros ni bodas lujosas. Si me vas a pedir matrimonio, hazlo aquí, en este barrio, con la gente que nos conoce de verdad». Sebastián sonrió y, sin soltarle las manos, se arrodilló en el piso sucio de la tienda. «Carolina Morales, ¿quieres casarte conmigo? No tengo anillo, no tengo planes elaborados, solo tengo amor, trabajo honesto y la promesa de que vamos a construir nuestra vida juntos, como iguales». «Sí», gritó Sofía antes de que Carolina pudiera responder. «Ella dice que sí». Carolina se rió a través de las lágrimas. «Sí, Sebastián. Quiero casarme contigo». Don Álvaro salió de atrás del mostrador aplaudiendo, seguido por varios vecinos que habían estado escuchando desde la calle. «Bueno», gritó don Álvaro, «esto hay que celebrarlo. Cierren la tienda. Hoy todos invito». Mientras el barrio entero se congregaba para celebrar, Sebastián abrazó a Carolina y a Sofía, sabiendo que por fin había encontrado la manera correcta de amar, con las manos sucias, el corazón limpio y la humildad de quien ha aprendido que el amor verdadero no se compra ni se regala. Se construye día a día con trabajo, respeto y la valentía de ser vulnerable. 6 meses después, se casaron en la iglesia del barrio, rodeados de todos los vecinos que habían sido testigos de su historia. Carolina llevaba el vestido de novia de su madre, y Sebastián un traje sencillo que había comprado con su sueldo de la tienda. Cuando el padre preguntó si alguien tenía objeciones, Sofía gritó desde la primera fila: «Yo tengo algo que decir. Por fin voy a tener una familia completa». Todos rieron, incluidos los novios, que sabían que esa niña sabia había sido el puente que los había unido desde el principio. Su primer baile como esposos fue al ritmo de una salsa tocada por el conjunto musical del barrio, en el mismo lugar donde Carolina había trabajado limpiando oficinas años atrás. Era perfecto,
Era real, era suyo. 3 años habían transcurrido desde aquella boda sencilla que se convirtió en la celebración más hermosa que el barrio había visto. La vida de la familia Restrepo Morales había encontrado un equilibrio perfecto entre los sueños cumplidos y la realidad cotidiana que tanto habían luchado por construir. Carolina se despertó esa mañana de marzo sintiendo las pataditas familiares en su vientre de 6 meses. A los 31 años, estaba más radiante que nunca, con una seguridad en sí misma que irradiaba desde adentro. Su trabajo como directora del programa de desarrollo comunitario de Tecnovida se había convertido en un modelo que otras empresas del país querían replicar. «Buenos días, bebé», le susurró a su barriga mientras se levantaba con cuidado. «Tu hermana está muy emocionada por conocerte». Desde la cocina llegaba el aroma a arepa y huevos revueltos, acompañado de las risas de Sofía y la voz de Sebastián, explicándole algún concepto de matemáticas mientras cocinaban juntos. «Mami», gritó Sofía al verla aparecer. «Papá Sebastián me está enseñando fracciones con las arepas. Mira, si partimos esta en 4 pedazos, cada uno es un cuarto». A los 11 años, Sofía había florecido de manera extraordinaria. Sus calificaciones eran excelentes, hablaba con la confianza de una niña amada y había desarrollado una pasión por las ciencias que la tenía soñando con ser médica, como había dicho años atrás. «Muy bien, mi amor». Carolina besó la frente de su hija y luego los labios de Sebastián. «¿Cómo amanecieron mis 2 genios favoritos?» «Planeando sorpresas para cierta futura mamá», respondió Sebastián, acariciando suavemente el vientre de Carolina. «¿Cómo se portó el bebé anoche?» «Muy activo. Creo que va a ser futbolista como el abuelo Roberto». Los 3 habían desarrollado la costumbre de hablarle al bebé sobre el abuelo Roberto, manteniendo viva su memoria de manera hermosa. Sebastián había sido quien sugirió que, si era niño, se llamara Roberto en su honor. La casa donde vivían no era ostentosa, pero sí cómoda y llena de amor. Sebastián había vendido su penthouse, y con ese dinero había creado un fondo de becas permanente para estudiantes del barrio. Su nueva casa estaba a solo 3 cuadras de donde Carolina había crecido, en el mismo vecindario donde ahora era conocido simplemente como Sebastián, el esposo de Carolina. «Papá Sebastián», dijo Sofía mientras desayunaban, «ayer la señorita Marcela me preguntó si podías ir a hablar en la escuela sobre emprendimiento. ¿Te gustaría que fuera?» «Sí, pero no hables de Tecnovida. Habla de cuando trabajabas con don Álvaro. Esa historia me gusta más». Sebastián y Carolina intercambiaron una mirada cómplice. Don Álvaro había fallecido el año anterior, pero le había dejado la tienda a Sebastián, quien ahora la manejaba con la ayuda de varios jóvenes del barrio los fines de semana. «¿Por qué te gusta más esa historia?», preguntó Carolina. «Porque ahí es donde papá Sebastián aprendió a ser parte de nuestra familia de verdad». Después del desayuno, Carolina se dirigió a Tecnovida, donde su oficina se había convertido en el centro neurálgico de iniciativas sociales que habían transformado vidas en toda Medellín. Sebastián la acompañaba la mayoría de los días, habiendo reestructurado su rol en la empresa para dedicar más tiempo a la familia y menos a las juntas directivas. «Señora Carolina», la saludó Jennifer, su asistente, «llegaron las evaluaciones del programa de las madres cabeza de familia. Los resultados son increíbles». Carolina revisó los números con satisfacción. En 3 años, habían logrado que 500 mujeres en situación similar a la que ella había vivido consiguieran empleos dignos y estables. «¿Sabes qué es lo mejor de todo esto?», le dijo Carolina a Sebastián mientras almorzaban en la cafetería de empleados. «Que cada mujer que ayudamos lo logra por sus propios méritos. Nosotros solo abrimos puertas». «Aprendí de la mejor maestra», respondió Sebastián. «Una mujer muy sabia me enseñó que la dignidad no se regala, se gana». Esa tarde, como todos los viernes, fueron a visitar la tumba de Roberto Morales. Era una tradición que habían comenzado poco después de casarse, cuando Sebastián expresó su deseo de pedirle permiso al padre de Carolina, aunque fuera tarde. «Hola, abuelo Roberto», dijo Sofía dejando flores frescas. «Te tengo noticias. Tu nieto o nieta va a nacer en 3 meses. Mamá dice que vas a estar muy orgulloso». Sebastián se arrodilló junto a la lápida. «Don Roberto,
Quería contarle que Carolina está mejor que nunca, fuerte, exitosa, feliz, y Sofía es la niña más inteligente del mundo. Espero que esté orgulloso de la familia que su hija construyó. Carolina se secó una lágrima. Aún después de 3 años, la manera en que Sebastián honraba la memoria de su padre la emocionaba profundamente. Por la noche, después de que Sofía se durmiera, Carolina y Sebastián se sentaron en el pequeño balcón de su casa, viendo las luces del barrio y escuchando el murmullo familiar de la vida nocturna. ¿Te arrepientes de algo?, preguntó Carolina acomodándose contra el pecho de Sebastián. Solo de una cosa, de haber tardado tanto en entender cómo amarte correctamente. ¿Y yo? ¿Me perdonas por haber sido tan dura contigo? Carolina, no tienes nada que perdonarte. Me enseñaste el valor de la dignidad y el respeto. Sin eso nunca habríamos llegado hasta aquí. Carolina sintió una patada fuerte del bebé. «¿Alguien está de acuerdo contigo?», se rió. «O tal vez tiene hambre. Voy por helado». Sebastián se levantó inmediatamente. «No». Carolina lo detuvo riendo. «Ya aprendiste que no tienes que resolver todos mis problemas corriendo. Siéntate conmigo un rato más». Sebastián se volvió a sentar, maravillado aún por lo perfecta que era su vida. No por el dinero o el éxito, sino por la simplicidad de esos momentos cotidianos con las personas que amaba. «¿Sabes qué me dijo doña Carmen hoy?», preguntó Sebastián. «¿Qué?». «Que nunca me había visto tan joven como ahora. Dice que el amor verdadero rejuvenece. Doña Carmen es muy sabia, como cierta mujer que conozco, que una vez me enseñó que las mejores cosas de la vida no se compran, se construyen». Carolina cerró los ojos, sintiendo la paz absoluta de quien había encontrado su lugar en el mundo. A sus 31 años, tenía una carrera que la llenaba, una hija extraordinaria, un esposo que la amaba sin condiciones, y un bebé en camino que sería criado con todo el amor y la estabilidad que ella había soñado. «¿Te acuerdas del día que nos conocimos?», murmuró Carolina. «¿Cómo olvidarlo? El día que Sofía le pidió ayuda a un desconocido sin saber que me estaba salvando la vida. Yo pensé que eras nuestro ángel guardián». «No», Sebastián besó su cabello. «Ustedes fueron los míos». En ese momento, Carolina sintió una contracción suave y sonrió. Faltaban 3 meses, pero sabía que su bebé estaba ansioso por conocer la familia que lo esperaba con tanto amor. «Sebastián», susurró, «creo que nuestro hijo quiere conocer la historia de cómo sus papás se enamoraron». «Es una buena historia», respondió él, con la voz llena de ternura. «Comienza con una niña valiente que le pidió ayuda a un extraño, sigue con 2 corazones que aprendieron que el amor verdadero requiere humildad y respeto, y termina con una familia que se construyó sobre bases sólidas de trabajo honesto y cariño genuino». «Y colorín colorado», añadió Carolina, «esta familia ha encontrado su final feliz». Desde su cuarto, Sofía sonrió en sueños, como si hubiera escuchado la conversación. A sus 11 años, sabía que había sido ella quien había unido a sus padres con una simple frase: «Señor, ayude a mi mamá». Y aunque nunca lo diría en voz alta, estaba orgullosa de haber sido la cupido más pequeña y efectiva de todo Medellín. La historia que había comenzado con lágrimas en una calle de la ciudad había florecido en risas, abrazos y la promesa de que, sin importar los desafíos que vinieran, esta familia los enfrentaría juntos, con amor, respeto y la certeza de que los mejores tesoros de la vida no brillan como el oro, sino como las sonrisas de las personas que amas.